Venezuela en los años 70 era un país diferente, un país que merecía tenerlo todo: petróleo, riqueza, modernidad y sobre todo esperanza. En 1970, Venezuela producía 4 millones de barriles de petróleo al día. Era uno de los mayores exportadores del mundo. Tanto dinero entraba al país que comenzaron a llamarla la Venezuela Saudita. El bolívar era una de las monedas más fuertes de toda América, tan estable que los venezolanos viajaban a Miami como quien va de compras al centro comercial. Las familias de clase media podían acceder a cosas impensables en otros países de la región: automóviles nuevos, viajes al extranjero, casas amplias y llenas de comodidades. La gasolina era tan barata que llenar un tanque costaba menos que una botella de agua. Imagínense. Caracas era una ciudad moderna, vibrante, con autopistas recién construidas, rascacielos, urbanizaciones de lujo, que la hacía destacar en todo el continente. La educación y la cultura también vivían un momento dorado. La Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad, era un centro de innovación y pensamiento. Las artes, el cine y la música florecían, y también en otros países los ciudadanos emigraban buscando otras oportunidades, y en Venezuela ocurría lo contrario. Miles de europeos, latinoamericanos y hasta norteamericanos llegaron atraídos por la promesa de prosperidad. En los 70, el ingreso per cápita de Venezuela estaba entre los más altos de América Latina. Algunos años incluso superaba al de España y Portugal. Por eso muchos la llamaban la Suiza de América. Así era Venezuela en 1970, un país de riqueza, de sueños y de oportunidades. Un país que muchos recuerdan como la Tierra Dorada, la Venezuela que brillaba con luz propia. Después de décadas de riqueza petrolera, Venezuela entraba a un nuevo siglo, con grandes desigualdades sociales. En ese escenario apareció un hombre que prometía acabar con las injusticias: Hugo Rafael Chávez Frías. En diciembre de 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con más del 56% de los votos. Su discurso sencillo, directo, cargado de frases populares, enamoró a los más pobres. Prometía refundar la patria con lo que llamó la Revolución Bolivariana. ¡Esta revolución, la bolivariana! Al llegar al poder en 1999, convocó a una nueva constitución, aprobada ese mismo año, la llamada Constitución Bolivariana. No hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, que le dio más poder al Ejecutivo y sentó las bases de lo que llamó el socialismo del siglo XXI. Los primeros años de Chávez consiguieron con el aumento del precio del petróleo. Miles de millones de dólares entraban al país, lo que permitió financiar misiones sociales, educación gratuita, médicos en los barrios, programas de alimentación. Millones de venezolanos que habían sido olvidados por décadas comenzaron a sentir que el Estado los veía por primera vez. Pero no todo fue esperanza. En 2002, un golpe de Estado los sacó brevemente del poder. Sin embargo, en apenas 48 horas, gracias a la movilización popular y a sectores militares leales, Chávez volvió al Palacio de Miraflores. Ese episodio lo consolidó como un líder fuerte, amado por muchos y temido por otros. Con los años su gobierno se volvió más radical. Chávez nacionalizó empresas privadas, expropió tierra y enfrentó a las élites económicas. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Mientras tanto, sus críticos lo acusaban de destruir las instituciones y acabar con la democracia. En 2007 cerró el canal de televisión más antiguo del país, RCTV, acusado de estar en contra de su gobierno. Fue un hecho que dividió profundamente a la sociedad venezolana y que marcó el inicio de una fuerte censura mediática. Chávez fue reelecto en varias ocasiones, gracias a su enorme popularidad y un aparato político que lo mantenía siempre en campaña. Su voz, sus cadenas nacionales, su famoso programa Aló Presidente lo hacían omnipresente en la vida de los venezolanos. Pero en 2011 anunció al país que padecía cáncer. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado. Su salud comenzó a deteriorarse y aún así en 2012 volvió a ganar las elecciones frente a Enrique Capriles. Fue su última victoria. El 5 de marzo del 2013, Nicolás Maduro, su heredero político, anunció la muerte de Hugo Chávez. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. El país entero quedó en silencio. Había muerto el líder de la Revolución Bolivariana, un hombre amado por millones y odiado por millones más, un hombre que cambió para siempre la historia de Venezuela. El legado de Chávez sigue siendo un objeto de debate. Para algunos fue el presidente que le dio voz a los pobres y enfrentó a los poderosos. Para otros fue el responsable de destruir la economía y dividir al país.
Lo cierto es que después de Chávez, Venezuela nunca volvió a ser la misma. El 5 de marzo del 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Venezuela despertó en un nuevo capítulo de su historia. Un capítulo que sería aún más turbulento. Ese día, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro Moros fue asignado como el sucesor de la llamada Revolución Bolivariana. Maduro no era un militar ni un hombre de armas como su mentor. Nació en Caracas en 1962, hijo de una familia humilde. En su juventud fue conductor de autobuses, sindicalista y más tarde militante político. Su ascenso al poder sorprendió a muchos. Pasó de chofer del metro de Caracas a canciller, vicepresidente y finalmente presidente. En abril de 2013, tras una elección polémica, Maduro se proclamó presidente con una diferencia mínima de votos frente a Enrique Capriles. Desde entonces comenzó un mandato que llevaría a Venezuela a una de las peores crisis de su historia. Bajo el gobierno de Maduro, la economía venezolana colapsó. La inflación llegó a cifras históricas, más de 1.000.000% en 2018. El salario de un médico, de un profesor o de un profesional pasó a ser de apenas unos pocos dólares al mes. Millones de venezolanos no pudieron soportar más la crisis y emigraron, provocando el éxodo más grande de la historia de América Latina. Más de 7 millones de personas fuera del país. Pero mientras el pueblo sufría escasez de alimentos, medicina y servicios básicos, Maduro se aferraba al poder. Acusado de manipular elecciones, de controlar las instituciones, de reprimir protestas con violencia. En 2017, más de 120 venezolanos murieron en manifestaciones contra su régimen. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU han denunciado crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando. En la escena internacional, Maduro se convirtió en un paria. Estados Unidos, la Unión Europea y más de 50 países desconocieron sus elecciones del 2018, considerándolas fraudulentas. Washington lo sancionó y en 2020 el Departamento de la Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra él por narcotráfico. Lo acusaron de liderar junto a militares y guerrilleros colombianos un cartel llamado el Cartel de los Soles, responsables de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. El gobierno norteamericano llegó a ofrecer una recompensa de $15 millones por información que llevara a su captura. Pero dentro de Venezuela, Maduro se mantuvo protegido por la Fuerza Armada, por los cuerpos de inteligencia y por el apoyo de países aliados como Rusia, Irán y Turquía. Su permanencia en el poder ha estado marcada por la represión, la censura a medios de comunicación y el cierre de canales opositores, como fue en su momento RCTV, en tiempos de Chávez, seguido de periódicos y radiocríticos al régimen. Durante su mandato, las elecciones dejaron ser un símbolo de democracia y se convirtieron en un trámite cuestionado. En 2019, el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, con el apoyo internacional, pero Maduro nunca soltó el control del poder real. Aquel momento quedó como una de las mayores tensiones políticas de la región. Hoy, después de más de 10 años en el poder, Nicolás Maduro gobierna un país empobrecido, con hospitales sin insumos, escuelas en ruinas, servicios públicos colapsados y millones de ciudadanos que solo buscan sobrevivir día a día. Para algunos es el defensor de la soberanía frente al imperialismo. Para otros es un dictador que destruyó las instituciones, entregó al país a mafias y convirtió la esperanza bolivariana en un infierno de hambre y represión. Lo cierto es que mientras Maduro siga en el poder, el futuro de Venezuela continuará siendo incierto. Un país que alguna vez fue el más rico de América Latina, hoy vive bajo la sombra de un hombre acusado de narcoterrorismo, corrupción y dictadura. Y la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo resistirá Venezuela bajo el peso de Nicolás Maduro? Pero más allá de las ideologías, la verdad es una: el pueblo venezolano sigue esperando justicia, libertad y un futuro que le devuelva la dignidad perdida. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿será capaz Venezuela de renacer de sus cenizas o seguirá atrapada en la sombra de un régimen que parece eterno? Porque la historia de Venezuela no terminó con Chávez ni con Maduro. La historia de Venezuela apenas está comenzando.